usted tiene diabetes. ¿Cómo voy a tener diabetes? Pues yo no me siento nada. Iván, yo tengo 35% también, Iván, padece de hipertensión. Eso es increíble, ¿eh? O sea, Eso es alarmante. no, eso es para un país que va a la deriva, simple y Tú llanamente. sabes que en los Estados Unidos, por ejemplo, ya en los últimos años, la incidencia de diabetes ha disminuido un 8%, casi un 9%. Es decir, de un 11, de un 12 que tenía hace unos años, pues se ha puesto en un 8%, pero claro, eso ha sido con un trabajo que han hecho las autoridades, ¿verdad? Las autoridades de salud pública en los Estados Unidos, la prensa, la comunicación, la educación, los psicólogos, porque la diabetes es una enfermedad tan compleja que desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico pues se ha estudiado a profundidad también. Entonces, una de las primeras cosas que le ocurre al paciente diabético es que no cree que tiene diabetes. No. Y es una vaina difícil. O sea, tengo un amigo. Cuando una persona, usted tiene diabetes. ¿Cómo voy a tener diabetes? Pues yo no me siento nada. Iván, yo tengo un amigo, pero yo tengo un amigo médico que supuestamente ignoraba que era diabético y tuvieron que amputarle una pierna. Porque posiblemente se le diagnosticó la enfermedad. Él, como no se sentía nada, como la diabetes es una enfermedad silenciosa, es un enemigo silencioso, entonces la persona no puede creerlo. Se le hace difícil creer que tiene la enfermedad. Y ahí comienza ya los grandes problemas que se pueden desarrollar con esto. Pero otra cosa importante y que nos debe alarmar y que tiene que ver mucho con nuestras autoridades que en el Ministerio de Salud Pública lo que han ido es a hacer negocio. Es decir, yo te puedo decir a ti que los últimos 15 o 20 ministros de Salud Pública lo que han ido a hacer negocio de salud pública. Es decir, no han ido a enfrentar los problemas. Es decir, hay un problema de tal cosa, vamos a enfrentarlo. Mira, ahora mismo tenemos un problema de HIV. Tenemos 70,000 personas diagnosticadas con HIV en la República Dominicana. Y pero aquí no hay ningún plan de prevención. Ni de educación, tú ves eso por la prensa, por la radio, la televisión. Tratamiento, diagnóstico temprano de la enfermedad, nada de eso. Aquí no hay ningún plan de nada. Aquí todo está así. Y por eso es que tenemos un 15% de gente diabética. ¿Por qué? Porque una persona se levanta en la mañana y fácilmente se te desayuna con un juguito de esos, los famosos juguitos que son tinta con azúcar y agua. Se desayuna con eso y se mete una galleta. Que a propósito de los tintes que ahora están muy, muy agarrados en Estados Unidos, que se prohibió, creo, claro, el uso de los tintes. Esa vaina, toda esa tinta vieja que le echan esos jugos, que le echan a todos esos refrescos y que le echan a toda esa vaina, eso es veneno puro, eso es diabetes. Es decir, cuando usted ve un jugo o cuando usted ve un refresco de eso, cuando usted ve cualquiera de esas bebidas con azúcar, usted lo primero que tiene que pensar es: esta vaina me va a dar diabetes. Eso es lo primero que le tiene que llegar a su mente. Y eso es lo que más se consume en la República Dominicana. Número uno, porque está disponible en todos los lugares. Ay, mamá. La disponibilidad que tienen estas bebidas. Sí. Y número dos, lo baratas que son. Entonces, cuando tú a esas dos cosas, tú le sumas que esas bebidas también producen adicción, la misma adicción que te produce cualquier droga, inclusive poniendo el alcohol y todas las otras drogas. Entonces tú dices, pero ven acá, pero entonces esto es un problema de salud pública. Esto es un problema que tiene que tomarlo de la mano, nuestras autoridades. Pero nuestras autoridades no están para tomar de la mano los problemas de nuestra nación. Nuestras autoridades lo que están es para hacer negocios personales y negocios para sus grupos empresariales. Para eso que están nuestras autoridades. Lamentablemente un 15%. Estamos hablando de que 1 millón, tal vez 1.600.000, 1.700.000 dominicanos padecen esta enfermedad. Que no tiene cura hasta el momento. No tiene ninguna cura. Muchos de ellos no han sido diagnosticados y y otro grupo muy grande de los que han sido diagnosticados no creen que tienen la enfermedad. ¿Qué cuesta en este momento, Iván,
un diabético para mantenerse relativamente sano, ¿cuál es el costo que tiene el uso de los medicamentos, el uso de todo ese procedimiento para mantenerse teóricamente sano? Mira, la diabetes nunca va sola. Tú sabes, ella siempre lleva unos acompañantes muy habituales. Uno de ellos es la hipertensión y el otro es las dislipidemias, es decir, los problemas del colesterol. Y por lo regular, un paciente diabético también ya tiene cierto daño en sus arterias, especialmente las arterias coronarias, y es posible que necesite algún antiagregante plaquetario. Entonces, si tú le pones eso, el control del colesterol, el control de la presión arterial, el control del azúcar y las medicinas para ponerle la sangre suavecita, es decir, para que no se le formen coágulos. Cuando tú sumas todo eso, fácilmente una gente te puede consumir 10,000 pesos todos los meses. Pero 10,000 pesos comprándolo en la botica. Exacto, comprando en la botica. Comprando en la botica y genérico. Genérico, ahí como la voz que escucharon es la del doctor José Rodríguez. Pero hay que agregarle a eso que el mejor seguro que tú puedas tener aquí en este país, lo que te cubre son 8,000 pesos al año de medicamentos. No, espérate. No, tú te equivocas. No. ¿No son 8,000? No, lo subieron a 12. 12,000 pesos al año. Todo el año. 12,000 pesos para todo el año. Y entonces mensualmente un diabético seguro debe gastar ¿cuánto? No, se le va. Si compra las moléculas originales o por lo menos que sean de laboratorios locales que son reconocidos, que tienen la calidad que anda buscando. Con todo lo que mencionó Iván, se le van cerca de 20 o 25,000 pesos. Ay, mamá. Eso es, esa es la realidad. La realidad de la diabetes en la República Dominicana. Y si entraste al sistema de salud y ya tú eras diabético o hipertenso, existe una cláusula que se llama condición preexistente y no te la cubre. Ay, o sea, los seguros no ninguna te la complicación de nada que ver con eso. Ya. Sí, y cuando tú llegas a los 65 años, es decir, ya tú te pasaste tu vida entera pagando un seguro, ¿verdad? Desde los 30, de los 25 años pagando un seguro. Y llegas a los 65 años. Aquí hay seguros que tú tienes que pagar 15,000, 20,000 pesos mensuales para tú tener un seguro más o menos decente. Ajá. 15,000. Cuando tú llegas a los 65 años, entonces te llaman de allá del seguro. ¿Y qué? Tú no estás enfermado ni nada de esa vaina. Ajá. A los 65 es que uno empieza a enfermarse. Okay. Y te llaman del seguro y te dicen, mira, Eladio, te vamos a tener que duplicar la cuota. Las cuotas. Ay, entonces ya tú no vas a pagar 20,000, vas a pagar 40,000. Entonces cuando más tú lo necesitas, que es a los 70 años, ellos vuelven de nuevo. Anda. Y te la duplican. No, pero eso es en Hollywood. Ya tú estás pagando 40,000, ¿verdad? Eso no es en el país. Y a los 70 años, entonces tú vas a pagar 80,000 pesos mensuales solamente por el seguro. Pero eso no es en el país. Explíqueme. Y ese mismo seguro, óyeme, y ese mismo seguro que tú pagas 80,000 pesos, ese mismo seguro es el que nada más te cubre 12,000 pesos de medicina cada año. Ese mismo seguro se queda igualito. Así mismo. Y si por mano de no se sabe qué, tú llegas a una unidad de cuidado intensivo, que eso lo ve, José lo ve a cada rato con pacientes diabéticos, pobre de ti si tú te pasas de 2 o 3 días en esa unidad de cuidado intensivo. Pobre de ti. Ay, porque también se te consume. También se te consumió. Pero esto es muerte. Esa es la realidad de la diabetes en la República Dominicana. Y eso, que el artículo 61 de la Constitución de la República dice, no lo voy a rezar porque no me lo sé de memoria, pero dice que todo ciudadano de la República Dominicana tiene el derecho a que se le garantice la salud. Ay, ¿cómo? Pero ya no tengo palabras, o sea, entonces vámonos ahora, que ustedes están diciendo. Vámonos ahora a lo que nosotros vinimos, que fue a una complicación de la diabetes. Ok, vamos entonces a hablar del pie diabético y del peligro y la ligereza que tienen muchos médicos de cortarle la pierna a la gente. Bueno. O los dedos a la gente. No sé si estoy exagerando, señor
Es que eso hay que analizarlo en contexto. Vamos a dejar que Iván hable y después... Sí. Mira, el 25%, del 25 al 30%, yo no sé aquí en República Dominicana, eso es en Estados Unidos que llevan estadística y vaina, pero aquí en República Dominicana yo no sé si es un 25 o un 30. Yo digo un 25. Bueno, quizás podamos tener un dato porque José Rodríguez trabaja en el Instituto de la Diabetes. No sé si supongo que ustedes tienen estadísticas. Tenga alguna, pero el 25 al 30% de los pacientes diabéticos en algún momento de su vida va a tener un problema en los pies. Sí, la estadística más o menos. Va a tener un pie diabético, una úlcera, ¿Qué por ciento tú dices? Del 25 al 30%. Okay. Es decir, del 1.700.000 diabéticos que hay aquí en el país, el 25% de ellos, que serían unos 400.000, de ellos va a tener en algún momento de su vida un problema en los pies. Ay, mamá. De hecho, existe una clasificación, que hay muchas clasificaciones para tú estratificar el pie diabético. A mí me gusta la de Wagner, pero hay muchas para eso. No hay que una es mejor que otra. Okay. Me gusta esa porque me habla de lo que se llama el pie cero, o sea, el estadio cero. O sea, que es el paciente que tiene diabetes y aparentemente no tiene nada. Como quiera se estratifica como que ya tiene un riesgo por el hecho de ser diabético. Okay. O sea que, como dice Iván, la probabilidad de que tenga algún tipo de lesión o alteración es alta. O sea, un tropezón o pisar una piedrecita, pisar algo por ahí puede ocasionar alguna complicación. Claro, es que, o sea, tú lo estás viendo desde el punto de vista de aquel individuo que llegó en una condición y a lo mejor hubo que hacer una amputación, pero el simple hecho de tú tener una pequeña lesión, una ulcerita, ya eso es un pie diabético. Ay, mamá. Sí. Mira, Eladio, la primera cosa que pasa, porque es una cosa detrás de la otra, que se van sucediendo en los pacientes diabéticos, es el daño que le produce ese metabolismo anormal del azúcar a los nervios de las piernas y de los pies, ¿verdad? Eso es fundamental para que se produzca el asunto del pie diabético. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Se daña primero una parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, que es el que regula, el que te mantiene la piel humectada, que te mantiene la piel suavecita, humectada, que no deja que la piel se te reseque. Uh-huh. Si la piel se reseca, se rompe, se cuartea, se rompe, se abre, ¿verdad? Está la parte motora, que es lo que va a hacer que los movimientos, la biomecánica de la marcha tuya sea una biomecánica normal. Es decir, cuando tu sistema nervioso motor se afecta por el azúcar, pues tú empiezas a tener pisadas erráticas. Pierdes la fuerza de las piernas, hay un músculo que atracciona más que el otro, hay otro que se relaja más que el otro, y empiezas a caminar de manera errática. Y está la parte del sistema nervioso sensitivo, tanto la sensibilidad superficial como también la sensibilidad profunda de la propiocepción. Entonces ahí, cuando tú combinas esas tres cosas, que las tres partes del sistema nervioso, la diabetes la daña, le hace daño, ¿verdad? Y se trastorna todo ese sistema, pues ya las posibilidades y las probabilidades de que tú desarrolles una úlcera, que desarrolles un pie diabético, pues son mucho más altas. Si a eso también tú le agregas que la diabetes afecta muchísimo el endotelio, es decir, hay una parte dentro de los vasos sanguíneos que se afecta muchísimo con la acumulación de azúcar, de sorbitol, de radicales libres, etcétera, y hace que la circulación de los vasitos sanguíneos más pequeñitos se empiece a afectar, es decir, la microcirculación, y también de los vasos grandes, es decir, la macrocirculación. Es decir, en una se empiezan a acumular placas de grasas, en otra las paredes empiezan a engrosarse y la sangre no pasa bien. Si la sangre no pasa bien, pues entonces vamos a tener menos oxígeno en los tejidos y más acumulación de sustancias tóxicas también en los tejidos. Es decir, todo ese cuadro fisiopatológico se va dando en el paciente diabético antes de que se desarrolle el famoso pie de los diabéticos, que es una fatalidad
en cualquier parte del mundo. Es decir, El no 15%. no solamente en la República Dominicana, es decir, en cualquier lugar, cuando se presenta una úlcera en el pie de un paciente diabético y esa úlcera se infecta y se va hacia los tejidos más profundos hasta llegar al hueso. Diablo. Cuando llega al hueso, que se produce ahí una infección dentro del hueso, pues entonces... Una infección dentro del hueso. Dentro del hueso. diablo. Ahí es donde se produce el fenómeno también de la amputación. Pero hay dos tipos de diabetes, ¿verdad? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. No, hay muchísimos tipos de diabetes. Ajá. Inclusive Sí. ahora la Federación Internacional Hay de una Diabetes nueva ahora. acaba de clasificar una que va a depender de los trastornos nutricionales, tanto en exceso por defecto. Ay, ¿cómo? Es decir, una gente desnutrida que está flaca, así, Ajá. esquelética, le da diabetes. Ándale. Es una ya. diabetes Entonces nueva que tenemos hay ahora la diabetes tipo 5, Es la Tipo diabetes tipo 5. 5. que es la que es la que depende de eso. Hay diferentes. Oh, pero explíquenos eso, porque yo ignoraba ese asunto Tú de pensabas que que yo nada nada más más eran conocía 1 y 2. Sí. Entonces, a los enclencles también le puede dar. Esa es la 5. Esa es la 5. Igual por eso por defecto, pero por exceso también, que es el obeso. El obeso. El obeso. No todos los obesos serán diabéticos, pero hay una buena cantidad de pacientes obesos que va a llegar a ser José, diabéticos. en la diabetes tipo 1, que es desde la niñez, Ujú. ok, un niño no tiene los controles que probablemente tenga el adulto en términos de protegerse de una herida, de tropezones. ¿Qué tan frecuente se da? ¿Cuál es la dinámica del muchacho? Oye, jovencito, tú también puedes ser diabético. De ese muchacho tipo 1, que probablemente no se dio cuenta que tiene esa condición, pero si lo conoce, esa movilidad que efectúan los jóvenes natural, ¿qué consecuencia tiene todo eso? Pero tú te refieres en cuanto A los daños que puedan realizarse. Fíjate, vamos a decir que dentro de toda la tragedia hay una bondad. A ver. En el caso de los tipo 1, generalmente, o sea, cuando se le descubre, generalmente es en edad temprana, o sea, son niños. Yeah. Como niños, y como muy bien tú dijiste, que no tienen control, el niño no se vale por sí mismo. Ustedes que les gusta la teoría de la evolución, somos los únicos animales que necesitamos de un tercero para poder desarrollarnos y llegar a adultos. El resto de los animales, desde que paren 2 días, 3 días... El chivo está corriendo de una vez. Y los restos de los días ya es un ente solo. Pero bueno, ese es otro punto. Ese niño necesita de un ente que lo regule, que lo cuide. Y dije que había una bondad. Muchas veces esa madre o ese padre se preocupa por estar vigilando. Ajá, pero la mamá es analfabeta y desconoce nada de eso. Y vive en la pobreza extrema. Por más analfabeto que sea y por más pobreza extrema que sea, el instinto de madre, en el 90% de los casos, porque no es 100%, 90% de los casos. Que eso es mucho en medicina. Los lleva, en medicina 90% es mucho. Los es lleva muchísimo. a un cuidado, y más cuando existe una condición de vulnerabilidad, ya obviando la vulnerabilidad de la parte económica. Una vulnerabilidad nueva que es la condición de diabetes. Yeah. Esa madre se preocupa más. Fíjate que si nos vamos al caso del pie diabético, en niños es muy raro. Ah, sí. Es muy raro, ¿eh? Ah, mira ese. Y en los tipos 1 también es muy raro. Es muy raro. Y los tipos se cuidan más, se cuidan más. Pero tienen en su primera infancia, en sus primeros años, tienen a alguien que lo orienta. ¿Cómo una madre se da cuenta? Porque la madre empieza a ver a su niño que está perdiendo peso, que está orinando mucho, ¿y qué hace de una vez? De chito para el pediatra o para el médico que tenga cercano. Y ahí entonces se le hacen las analíticas y se descubre. Cuando no se descubre, en muchos casos, o en algunos casos, lamentablemente, por una condición aguda que es la cetoacidosis diabética. Pero, afortunadamente,
en estos casos siempre hay un poquito más de vigilancia. El adulto es mucho más dejado. El adulto es más que yo puedo hacer un té, yo puedo untarme tal cosa, Coño. yo me bebo... Es el tipo 2. Sí, porque me lo dijo Eladio, que es el sábelo todo, y él dijo que si yo bebo un té de 2 dientes de ajo partido en cruz con una cacarita de limón, se me va a sanar. Pero yo voy y le digo, no, pero mira, yo fui el que estudié, Eladio estudió otra cosa, que no es medicina. Yo estudié medicina. No, usted no sabe de eso, Eladio es el que sabe. Yeah. Entonces, él empieza a beberse su té con su cuadrito Crucecita. de cruz y su cosa, ¿y qué pasa? Se va descompensando. Y cuando viene a llegar al médico, muchas veces la condición está, no te voy a decir que insalvable, pero no como quiere el paciente. Okay. Ahí, mira, ahí es interesante cómo la educación juega un papel fundamental en el control de la enfermedad. Cuando yo examino los pies de adultos con diabetes tipo 1, muchas veces están en mejor condiciones que una persona normal. Wow. Te digo, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista circulatorio, todo. Sin embargo, donde más se presentan los problemas en los pies es en el tipo 2. Y es por eso que dice José que la mayoría de los tipo 2, a veces el diagnóstico se hace de manera fortuita. Ya tienen la enfermedad durante 5, 6 años, 7 años con la enfermedad y no se habían dado cuenta. Cuando le descubren la enfermedad no creen en las medicinas, no creen tampoco que la tienen. Es la resistencia, la negación. Se resiente, se niegan ellos mismos que van a tener la enfermedad y empiezan a inventar cosas. Es decir, ya viene la vecina que le dice que con esto se controla el azúcar, que ya viene otro que le dice que con esto es que esa enfermedad se cura, vienen unos grupos de farsantes que existen en la medicina y empiezan a curarte la enfermad. Es decir, yo te inyecto una cosa, te meto una cosa por acá y te saco. La medicina natural. Y tú quedas curado completamente de la diabetes. Es decir, aquí hay individuos que tienen los timbales de decirle a una persona que le va a curar la enfermedad. Wow. Y claro, cuando tú te ves con una enfermedad como esa y alguien te dice que te va a curar, ahí la sugestión. De por Dios, es una actuación psicológica. Claro, es difícil tú negarte, tú decir, espérate, pero déjame ver si es verdad, yo no pierdo nada comprobado, a ver si me curo de la enfermedad. Y empiezan a hacer pruebas y empiezan a hacer ejercicios que al final lo que van haciendo es que va en deterioro de la salud de esta gente, un deterioro progresivo que no se siente. Si el problema del azúcar es que tú te vas deteriorando y tú no sientes absolutamente nada, y cuando ya tú empiezas a sentir cosas, es demasiado tarde. ¿Cuál es el detonante, cuál es el órgano que más se afecta una persona con diabetes tipo 2? O sea, estamos hablando obviamente y el tema es lo que afecta a la diabetes, ¿verdad? El pie diabético. En el endotelio vascular, ¿verdad? El que más afecta. Pero, ¿cuál es el que más afecta, el que más duro le da a la gente? Por decirlo de una manera, ¿no? Y si yo te digo que son todos. Anda al diablo. Lo que pasa es que, como dice Iván, el endotelio es uno de los ¿Cuál es el endotelio? El endotelio, figúrate una manguera de la de carro, ¿verdad? Ok. Que por fuera es de goma. Ajá. Y por dentro tiene como una capa que la protege del líquido que va a pasar por ahí. El endotelio es como esa capa que está dentro de los vasos, que es considerado un órgano, porque tiene muchas funciones y produce muchas sustancias. ¿Que está donde tú dices ubicado? En la luz, dentro de los vasos. ¿Qué pasa? Tanto la azúcar alta, tanto la hipertensión, igual los cambios en la dislipidemia, los cambios en los colesteroles. Todo eso afecta el endotelio. Entonces el endotelio recubre todos los órganos. Entonces, aparte de cada órgano se ve afectado en diferentes formas por una de estas condiciones que acabamos de mencionar.
Entonces tú me dices, ¿cuál órgano en la diabetes se afecta más? Si es un paciente que se mantiene descontrolado, o sea, que nunca hace lo que se le dice, o que haciendo lo que se le dice no tiene acceso a los medicamentos necesarios, Ahí o llegó la pobreza. que no puede o no entiende, o a lo mejor es culpa del médico, a lo mejor fue el médico que por inercia no agregó o indicó los medicamentos apropiados. Okay. Te estoy poniendo todos los escenarios posibles. Él se mantiene con los niveles de azúcar elevados. Entonces, esos niveles de azúcar elevados le van a afectar. ¿Cuáles le van a afectar? Le van a afectar los ojos, los riñones, el corazón, los nervios que algo... mueven los intestinos, que mueven la sensibilidad de los pies, de las manos, la sudoración. Iván te decía ahorita que lo mantiene humectado. Muchas veces ¿Y el esos pene? pacientes, ¿Qué pasa con el pene? Ahí voy allá. Muchas veces esos pacientes tienen problemas de la cintura hacia abajo. No solamente que no tienen una buena erección, sino que no lubrican bien, en el caso de las mujeres, que no sudan de la cintura hacia abajo. Por eso la piel se reseca, se cuartea, se abre y es una puerta de entrada para procesos infecciosos. Diablo. O sea que el no mantener un buen control te afecta el cuerpo entero. Entonces no es que yo me cuido más de esto que de aquel, es que tú tienes que cuidarte de todo. Por eso al paciente no lo vemos solamente como un número, que tiene 80, que tiene 300. No, vamos a verlo completo. Okay. ¿A dónde ha afectado, hasta dónde ha afectado ese valor? ¿Y qué nosotros podemos hacer para evitar que el resto de esos órganos siga o se llegue a... Yo te he visto encabezando algunas investigaciones en el Instituto de la Diabetes. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahí a propósito para continuar nuestro tema? Allá tú sabes que nosotros, una de nuestras misiones es el hecho de poder aportar a la ciudadanía conocimientos para que el paciente pueda entender mejor su condición, pueda cuidarse mejor y por tanto tener mejor calidad de vida. Y aparte de eso, aportar herramientas hacia la comunidad médica donde podamos nosotros entender mejor la condición y darle al paciente mejores estrategias para eso. Y dentro de eso hay muchas líneas de investigación que se están desarrollando que en su debido momento se irían comunicando cada una de ellas. El pie diabético, Iván. Entonces tú vas a tener ahí en el pie una gente, una persona, ¿verdad? Que se dio un golpe. Yo me di un golpecito, ¿verdad? Me cayó una tabla encima de una uña. O no, un golpecito, dicen. Okay. Te dicen un golpecito. Cuando tú examinas el pie, ves que está morado, está inflamado. Le haces una radiografía y tiene una fractura. Y tú dices, mire, usted tiene una fractura. ¿Cómo va a ser, doctor? Pero yo lo que me di fue un golpecito. Yo no me hice nada. Yo no sentí nada. Igual también van caminando, pisan un clavo, pisan un vidrio, se entierra el vidrio en la piel. Y se dan cuenta cuando se quitan los zapatos o se quitan las medias que ven la sangre. A mí yo no sentí nada. Yo me di cuenta fue cuando yo vi el sangrero en el baño. Pero ¿cuándo sucede eso de la insensibilidad de la persona frente a la diabetes? O sea, ¿cómo yo no sentí que se me clavó un clavo? Porque perdiste la sensibilidad al dolor. Esa es una de las desgracias más grandes que puede tener un paciente. Pérdida de la sensibilidad al dolor. Sí. Wow. Si tú no sientes calor, dolor, al frío, todo. O sea, a mí no me da nada. Por eso se le dice que no anden descalzos en las playas, en la arena de la playa, porque no sabe si realmente qué tan alta está esa temperatura. Ay, y se producen ampollas. Yo recuerdo un paciente que yo tuve, para que esta anécdota me gusta hacerla. Un paciente que él estaba, eso fue en New Jersey, allá el sol pone la talva bien caliente. Sí. Como le gusta a Héctor. Y él estaba lavando él estaba lavando su carro, él estaba lavando la calle, lavando su carro, lavando sus cosas. Y él me dice que cuando él terminó de lavar su carro y se fue a, 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 a,
Y que cuando él hace así, mira hacia atrás y que él ve las huellas de sus pies en sangre detrás Ay, de él. mamacita. Es decir, él se quemó los pies con la talvia caliente. Ya. No se dio cuenta. Y caminó hacia su casa sangrando, los pies sangrándole. Wow. Y él se dio cuenta fue porque vio la sangre Ok. en el piso. Por Para que casualidad. tú entiendas hasta dónde llega el daño que le hace el azúcar a la sensibilidad, especialmente la sensibilidad de los pies. Entonces, esos son cosas agudas. Es decir, una persona se clavó un clavo, se clavó un vidrio, se dio un trauma, no siente dolor, piensa que ese trauma, que ese vidrio, que ese clavo no le hizo gran cosa, porque mira, yo me clavé el clavo, no me dolió, y ahora está un chin hinchado y me está botando como una agüita. Ay, Pero eso no me ay, duele, ay, eso no ay, me hace nada. Wow. Entonces pasa un día, pasan dos, pasan tres, esa infección profundiza dentro de los tejidos y se produce un cuadro agudo. O sea, le da fiebre, empieza a darle calofrío, empieza a darle cosas, sale huyendo para el hospital. Ese es un tipo de infección. Pero hay otra que es mucho más terrible que esa. Ajá. Esa es terrible y te puede costar la vida. Tú sabes, en cuestiones de días, en cuestiones de horas, te puede costar la vida. Pero hay otra que es Por un simple clavito. por un clavito, o por un Ay, vidriecito, o por un golpecito con la esquina de la cama. ¿Y quién nos ha chocado con la esquina de la Sí. cama? Todo el mundo se choca con la esquina de la cama. Cualquiera de esas tonterías pueden convertirse en un asunto de vida o muerte. Pero hay otro que es el que se le hace un peladito, como un callito. Tiene un callito, ese callito ahí. Y el callito viene y se pone como negruzco. Se hace como algo, como un hematomita ahí. Y dice, mira, el callito ese, yo tengo ese callito de años. Y ahora se me puso así como medio negrito ahí, doctor. ¿Qué usted cree que sea eso? Cuando tú, ¿Pero en qué parte del pie aparece eso? especialmente en la planta de los pies. En la planta de los pies. Sí, ahí es donde más aparece eso. Entonces, cuando si tú exploras, te das cuenta de que el paciente tenía una úlcera. Esas son úlceras que no drenan, en principio. Son úlceras que se producen, tú sabes que Son úlceras secas. deberíamos decirlo así, pero se producen porque la piel forma toda esa queratina y la queratina es dura como si fuera una piedra. Ok. Entonces, cuando tú pisas esa callosidad y no sientes dolor, ¿qué hace el callo? ¿Qué hace una piedra metida en el zapato? Te hace una herida, pero hace una herida interna. Entonces, esas heridas internas a veces también se infectan, otras veces no se infectan, pero otras veces se infectan. Y entonces, cuando ya si el paciente no va al médico, cuando él se da cuenta, ya la infección ha ido a los tejidos más profundos hasta llegar al hueso, que es el temor, es el como diríamos, el cuco de cualquier médico. Es decir, cuando tú ves un pie de un paciente diabético y que la infección ha llegado hasta el hueso, este es un proceso que puede durar inclusive hasta meses. Es decir, son procesos que tardan. Y ahí tú tienes entonces que dividir si estás frente a una infección del hueso aguda o si estás frente a una infección del hueso crónica. Es decir, dependiendo del tiempo que tenga la infección dentro del hueso. Si está infectado el periósteo del hueso, si solamente está infectado hasta ahí, si está infectada la cortical del hueso, que es la parte más externa, más dura del hueso, o si está infectada también la médula del hueso. Es decir, todas esas, nosotros hacemos clasificaciones dependiendo de hasta dónde haya profundizado la infección para determinar y ver qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. A veces hay escuelas que hablan que las osteomielitis se tratan con antibióticos, ¿verdad? Hay otras escuelas que dicen, bueno, no, hay que hacer un debridaje del hueso infectado y también utilizar antibióticos. Hay otras que dicen que los antibióticos endovenosos son mejores que los antibióticos orales. Hay otras que dicen que no, que es igual, que el antibiótico oral y el endovenoso es lo mismo. Es decir, ya nosotros ahí en ese mundo, cuando llega ese momento, hay un tecnicismo ahí. En ese momento de la infección dentro del hueso, ¿verdad? Ahí hay muchas variantes que tú puedes hacer dependiendo de qué tan afectado esté el miembro. Bien sea el dedito, bien sea el talón, bien sean los metatarsos. Pero ¿cuándo es que se le corta un dedo o parte del
del pie a Mira, una persona. la mayoría de las escuelas dicen que donde quiera que haya una osteomielitis crónica tiene que haber una amputación. Ay, coño. Sí, y también cuando hay procesos donde no hay, por decirlo así, donde hay buena circulación, o sea, ya cuando si a eso se le suma también un problema no hay, también circulatorio, ya tú sabes. No le llega suficiente sangre, es más porque difícil hay una todavía. obstrucción arterial, entonces el hueso, ese mismo miembro se va momificando, se va secando, pero es doloroso. El diablo. Sumamente doloroso, hasta que no lo apuntan, no se le quita el dolor. Sí. Wow. Entonces, o sea ahí, que la gente prefiere, quítame esta vaina. Yo he visto varias personas, sobre todo cuando era residente, llegué a ver personas que dicen, mire, yo prefiero, no, que córtemela. Ay, mamá. Porque es que el dolor es tan grande que no hay otra forma. O sea, porque la sangre no está llegando No hasta llega. allá y la sangre... ¿Cuál es la función de la sangre en este caso? Nutrientes, nutrientes llevar oxígeno básicos. y nutrientes a los tejidos. oxígeno y llevar también, si tú vas a utilizar antibióticos, y llevar los antibióticos al tejido. Ay, mamá. Al tejido. Y entonces, si no llega el antibiótico, la infección va a haber. tampoco da. Ay. Nosotros vamos a dar una conferencia ahora en Colombia, ¿no? Vamos a ir como conferencista internacional y vamos a hablar específicamente de ese momento, del momento en donde el hueso está infectado. ¿Y qué se puede hacer ahí? O sea, Es pero decir, tú debes repetir eso, de que tú vas para Colombia a dar una conferencia de la especialidad tuya, que es el pie, que es todo lo que tiene que ver con los pies. Porque regularmente te están acusando siempre de político y de político y de político, pero este señor también es médico. Pero él no lo acusan, él es. yo No soy. es una acusación. Y entonces vamos a hablar ahí de eso, de nuestra experiencia, porque nosotros tenemos una técnica en donde nosotros sacamos la parte del hueso que está infectada, ¿verdad? Que está necrosada, que no es reversible el proceso, y hacemos todo lo posible por preservar el miembro. Ay, espérate. Es decir, espérate. el dedito, ¿Tú quieres el decir, pie, que tú has creado una técnica particular o es una técnica conocida? Es una técnica que se utiliza en diferentes países. Ok. Pero ya la experiencia que yo tengo más de 15 años realizando la misma técnica. Ok. Y Ya le ha añadido... está bastante mejorada. Tú sabes, yo te puedo decir que yo no recuerdo bien la última vez que yo hice una amputación. No recuerdo bien. ¿Cuándo fue que no es el caso de José Rodríguez Rodríguez, que hizo una amputación? que vive cortando piernas. Yo no soy cirujano. Perdón. ¿Por qué? Porque nosotros hemos logrado identificar la osteomielitis crónica, sacar solamente la parte del hueso que está infectada y preservar el miembro. Aunque la funcionalidad del miembro no va a ser la misma, pero lo preservamos. Y estamos haciendo estudios de seguimiento cuando realizamos ese tipo de procedimiento para ver qué tal la mortalidad. Porque después de una amputación, la mortalidad, bien sea una amputación de un dígito, o bien sea de medio pie, o bien sea de la pierna completa. ¿Qué es lo que es un dígito? O sea, un dedo. Ay, mamá. Sí, no importa que sea menor o mayor la amputación, la mortalidad en todos estos pacientes aumenta muchísimo. Ay, coño. Entonces estamos haciendo estudios comparativos de personas que se le hicieron amputaciones y personas que nosotros le aplicamos la técnica a ver cuánto tiempo viven. Es decir, si la mortalidad, pues se dice que una úlcera aumenta un 45% la mortalidad en los próximos 5 años. Si es un dedito... Espérate. O sea, que si me cortan una úlcera neuropática. O sea, yo reduzco, tengo la posibilidad de morirte un 40% en 5 años. Si te cortan un miembro completo, una pierna, un pie, pues aumenta un 70% en los próximos 5 años. Es decir, aumenta muchísimo la mortalidad. No sabemos exactamente por qué. Es decir, no hay una explicación clara de qué es lo que sucede, qué pasa, por qué esta gente se muere. Pero hay un dato, Iván, para que tú continúes. Pero para yo terminar esa partecita de que es interesante, como nosotros no hacemos la amputación, lo que hacemos es un debridaje del hueso, biopsia del hueso y tratamiento de la osteomielitis con antibióticos, cultivo del hueso, claro está.
y preservamos el miembro, estamos haciendo esas comparaciones de el que le amputaron y al que nosotros le hicimos el procedimiento, cuánto le aumenta la mortalidad. Atención, mano negra. A esos grupos, cuánto le aumenta la mortalidad en los próximos 5 años. Pero yo te he escuchado decir, José Rodríguez, que nosotros los dominicanos, o sea, por la característica de nuestra negrura, por la característica que ustedes encontraron, que supuestamente... Polimorfismo, no tiene que ver nada con la raza, pero es polimorfismo, por una variedad en cuanto a diferentes razas que son las que nos conforman. O sea que yo te escuché decir eso, que nosotros tenemos una precondición como dominicanos de la adquisición de la diabetes. Tenemos un gen que nos predispone a desarrollar diabetes. Ay, coño. El PC1C121. ¿Cómo es? Así se llama, PC1C121. Que es exclusivo de nosotros. No es exclusivo, pero prevalece. O sea, tenemos una buena proporción de la población que lo tiene. Entonces, de hecho, ya por el simple hecho de nosotros tener ese gen, debemos de cuidarnos más. Debemos de hacer consulta de adulto sano, que no es una costumbre en nuestro país, en nuestro medio, que es la consulta de adulto sano, que ya después que usted tiene 30, 40 años, por lo menos 1 o 2 veces al año, hágase un chequeo completo. ¿Y ustedes dos se hacen eso? Tú sabes que hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Yo me hago mi chequeo. Por ejemplo, yo ahora mismo me estoy haciendo mi chequeo cardiológico y todas mis cosas. Okay. Ahí, sí. Hay gastroenterología, urología, todo. No, vamos a hacer una pausa por si alguno de nuestros oyentes quiere hacer una pregunta acerca de esta condición que, como acaba de decir José Rodríguez, los dominicanos tenemos una predisposición a adquirir diabetes y la complicación, si usted no se cuida, con ese pie que nos permite la movilidad. Cuando regresemos, recuérdese marcar el 809-566-9393. Regresamos y estamos conversando con el doctor, en este caso, el día de hoy. No el político. No el político. El viernes pasado y el día de hoy, él es el doctor Iván Silva. Sí. Es como una capa, que se pone y se quita. Exactamente. Entonces, Eladio, tenemos que ir hablando. En la parte preventiva, tenemos que ir de atrás para adelante. A ver. Sí. Hay que hablar con los pacientes de su dieta, de su estilo de vida, ¿verdad? De las visitas que le hace a sus endocrinólogos o a su endocrinólogo, la visita que le hace al cardiólogo, al oftalmólogo. ¿Qué ve el endocrinólogo? Ajá. El endocrinólogo es José. Okay. José, diabetólogo. Que tiene que ver para el control de su azúcar y todas esas complicaciones que se presentan en la diabetes. Entonces, nosotros vemos la parte de la neuropatía, hacemos un estudio, un examen. ¿Qué significa neuropatía? Y neuropatía es el daño que le hace el azúcar a los nervios. Okay. ¿Verdad? El sorbitol, los radicales libres. Pero yo necesito azúcar. La microcirculación. ¿Tú necesitas qué? Azúcar. Todos necesitamos el azúcar. Exceso de azúcar. Todo en exceso. El exceso de azúcar, ¿verdad? El exceso. Tenemos límites, ¿verdad? Y cuando sobrepasamos esos límites de azúcar, pues entonces ya el azúcar se convierte en un enemigo, ¿verdad? El famoso enemigo silencioso. Entonces, evaluamos la parte de la neuropatía, vemos cuál de los 3 sistemas está más afectado y comenzamos entonces a hacer de ahí parte la microcirculación, la macrocirculación, y de ahí parte entonces la medicina preventiva que tú vas a hacer. Saludos, buenas. Sí, buenos días. Hola. Sí, díganos. Sí, buenos días para todo el panel y los demás miembros restantes. Hice una pregunta para el doctor Iván Silva o el doctor José. A mí me salió la hemoglobina A1C en 5.8, ese clasificado como prediabetes. También tengo el colesterol, pero yo sé perfectamente que es porque estoy comiendo de manera desordenada, consumiendo mucho carbohidrato, grasas y esas cosas. Y también estoy casi nulo de ejercicio. ¿Existe la posibilidad de que yo cambie mi dieta a una dieta saludable basada en frutas, vegetales, cosas así? Y haciendo ejercicio, ¿mi hemoglobina puede
retornar a los valores normales y no volver a subir. Ok. Ahí tienen, doctores. Fíjate, él se hizo, o le hicieron su diagnóstico y él está consciente de su tratamiento. Sí, eso es lo más importante. Desde el primer momento en que él empieza a entender e interiorizar que él tiene que hacer esos cambios que él mismo mencionó, sacar esos refrescos de su vida, si lo utiliza, jugos, los carbohidratos que él dice que consume, no es que son malos, lo que hay que saber cómo comerlos, en qué cantidad comerlos y con qué combinarlos, y incorporar actividad física en su vida. Obviamente sí, muy probablemente sus niveles de hemoglobina glucosilada, que es el promedio de su azúcar de sus últimos 3 meses, va a llegar a valores normales. Ahora, ojo, eso no quiere decir que ya él se sanó, porque ya él tiene la condición. En el mismo, mientras él se mantenga con la reducción del peso que pueda lograr, con manteniendo la actividad física y la alimentación adecuada, su condición se va a mantener estable. Pero desde que rompa eso, vuelve para atrás. Buenas, saludos. Va por buen camino ese muchacho. Él sabe cuáles son las cosas malas y sabe cuáles son las cosas buenas. Buenas, saludos. Se fue. Buenas, saludos. Sí, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Doctor, yo quiero que usted me diga la diferencia entre una prediabetes y una diabetes tipo 2. Esa pregunta es sumamente importante, Bien, prediabetes. Las diferencias están basadas en puntos de cortes de valores de azúcar. Me traduzca toda esa cosa. ¿Qué es eso? Lo primero es que las dos es lo que llamamos una disglucemia, o sea, hay una alteración en el metabolismo de los azúcares, tanto en la prediabetes como en la diabetes. Bien, hay una alteración. Ahora bien, cuando esos niveles de azúcar en ayunas, sin haber comido nada, se encuentran entre 100 y 124, se considera una alteración de la glucosa de ayuna y muchas veces se le dice prediabetes. Cuando esos valores están inclusive por debajo de 100 en ayunas, pero se le hace una prueba que es la curva, y a las 2 horas después de haber tomado la glucola que le dan, está entre 140 y 199, se considera prediabetes. Entonces fíjate prediabetes. Sí, es un punto de corte. Ahora me dirán, bueno, prediabetes, ya el hecho de tener los niveles de azúcar después de una comida o después de ese corte, tomar ese jugo, por encima de 140, ya eso aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Me puedo oír en cualquier momento. No es que porque es prediabético, eso no es nada. Tiene su importancia. Y ya se considera diabético cuando los niveles de azúcar pues están todavía mucho más elevados. O sea, en ayunas por encima de 126, 126 en ayunas. O en cualquier momento del día, no importa si ha comido o no, si está por encima de 200. Pero ¿cuál es el número para yo decir que soy diabético, para yo decir que tengo mi diabetes controlada? Va a depender de muchos factores. Depende de tu edad, depende de la fragilidad, depende de cómo estés, pero vamos a ponerlo en sentido general. Vamos a hacer un redondeo. Diríamos que tu hemoglobina glucosilada, el promedio de tus últimos 3 meses, esté por debajo de 7. Ojo, dije va a depender, pero promedio por debajo de 7. Y que tus niveles de azúcar en ayunas se mantengan por debajo, ya tú tratado, por debajo de 120, 125. Postprandial por debajo de 140. ¿Qué es eso? 2 horas después de haber hecho cualquier comida. 2 horas después, no inmediatamente, por debajo de 140. Si tenemos esos valores, decimos que ese paciente está controlado. Perfecto. Buenas. Saludos. Hola, buenos días. Hola. A todo el equipo. Tengo una historia de éxito, ya que cuando escuchaba a Iván conversar, me recordó mucho la historia de mi suegro, que sí es diabético, pero lo que tuvo con él fue una astillita de madera,
pero algo casi imperceptible. Wow. Nosotros somos de San Cristóbal y él fue a un centro médico, que me voy a reservar el nombre, y los diabetólogos estaban tratándolo literalmente con temas de antibióticos porque ya estaba presentando fiebre y realmente se le estaba complicando. Nosotros como que vimos que no era una solución, nos dirigimos a un centro de la ciudad y ahí entonces sí, en la unidad de pie diabético, fue todo un proceso por una astillita que él ni siquiera la veía. O sea, no era algo muy chocante para mí, que no tengo la condición, gracias a Dios, pero ver que él no sentía absolutamente nada y tú viendo como el deterioro realmente es una situación bastante crítica. Ahí ya él como que se encarriló en su tratamiento, como ustedes han mencionado, temas de control de su dieta, sus medicamentos, se mide frecuentemente la azúcar para identificar cuáles alimentos sí, cuáles alimentos como que no, pero realmente hay que hacer un llamado a toda la población de que hay que tener mucho cuidado con eso, porque es una condición bastante chocante y dolorosa para quienes la padecen. Que tengan buen día. Gracias. Pero y entonces, no utilizar la palabra no siente nada, al contrario, ellos sienten muchísimo en las piernas y los pies. ¿Cómo así, Iván? Sí, sienten calambre, sienten sensación de hormigueo, tienen ardor, quemazón, muy fríos, muy calientes los pies, sienten un dolor terrible dentro de los huesos. Es decir, todo eso lo produce la neuropatía, no es que tú no sientes nada. Pero lo que tú estás sintiendo en realidad, tú no tienes un contacto con el exterior en la sensibilidad. Pero hay, es decir, tú te clavas un clavo y no sientes que te clavaste el clavo, pero sientes dolor en las piernas. En las noches no puede dormir, tiene que estarla moviendo, siente unos calambres terribles, doctor, yo siento un ardor en las piernas. Es decir, ellos sienten dolor, pero no sienten cuando se hieren. Que eso es lo que le pasó al papá de ella ahí en ese caso, que estábamos hablando ahorita, de que se clavó un clavito, se clavó una estillita, se metió una bacteria por ahí, la bacteria empezó a infectar los tejidos profundos, como él no siente dolor por esa infección, porque tú sabes que el dolor, ¿qué es lo que es? ¿Es una alarma del cuerpo? Sí. Cuando hay un dolor es porque algo anda mal. Sí. Pero él no tiene esa sensibilidad de que algo anda mal ahí donde él se clavó la estillita. Hay una vendas que se están anunciando en internet. ¿Para qué? Para supuestamente la neuropatía diabética. Eso es... No la conozco, pero no hay, hasta donde tengo entendido, no hay ningún tipo de tratamiento orientado a la neuropatía que sea con un vendaje. Pero no con vendaje, sino medias de esa de comprensión. Las medias realmente son para tratamientos de insuficiencia venosa. Y hay que tener mucho cuidado en un paciente diabético cuando tú utilizas medidas de compresión, porque acuérdate que hablamos ahorita de que está comprometida la circulación de estos pacientes. Es decir, si tú a una persona que no le está llegando bien la sangre a su pierna, tú se la aprietas la pierna, ¿qué tú crees que le va a pasar? Óyeme, hay que tener muchísimo cuidado con los pacientes diabéticos, y las medias de compresión siempre tienen que ser indicadas por una persona que sea un experto en este asunto y que haya hecho los exámenes pertinentes antes de hacer la indicación de las medias. Porque, déjame decirte, las medias tienen grados de compresión también. Es decir, si tú le metiste una media con una compresión muy alta a un paciente que tiene una enfermedad arterial periférica, tú le vas a necrosar el miembro porque no siente dolor. ¡Ay, coño! Es decir, cuando tú vienes a ver, atención, a las 3 horas tienes 5 dedos necrosados. ¡Wow! Eso le puede pasar. ¿Cuál sería la exhortación de ustedes dos médicos dominicanos respetados? Uno es tiene que ver diariamente viendo a los pacientes diabéticos, el doctor José Rodríguez de Pradel, y el señor Iván Silva, quien es médico primero y en algún momento fue un político. Que el señor Abinadel lo ama y lo quiere. Mira, déjame yo comenzar con las recomendaciones. Lo primero, ante todo, es no inventar con remedio casero. No se pongan a inventar con remedio casero. Y mucha gente va a decir que si funciona, que no funciona, perfecto. Pero cuando usted tenga una condición de salud,
trate de ir a un especialista de esa condición y tratar de llevarse de lo que el especialista le dice. Si no, no vaya, porque va a perder su tiempo, va a perder su salud, pero va a perder su tiempo. Entonces, lo primero es eso, tener conocimiento de cuál es su condición, saber dónde hay que hacer esfuerzo mayor para poder lograr mantener la calidad de vida. Y tercero, las recomendaciones que dio el joven que llamó, mantener alimentación saludable, balanceada. Eso no quiere decir comprar cosas caras. Con arroz, habichuelas, carne y ensalada usted come saludable. Lo que hay que saber es el balance. No puede ser 2 libras de arroz y 2 ruedas de tomate, ¿entiendes? Sí. Hay que hacer un balance en cuanto a eso. Ser menos sedentario, pararse, dejar esos celulares, dejar la pantalla del televisor, hacer un poco más de ejercicio. Tampoco significa inscribirse en un gimnasio. Si usted puede, hágalo. Pero desde su casa usted puede hacerlo. Usted puede poner, yo siempre lo he dicho, un merengue de Fefita la Grande y fajarse a bailar. Sí. Un típico cualquiera, con eso que usted haga, 3 típicos de corrido, si lo soporta, mire, usted tiene el cardio mejor del mundo. Señor Iván. Bueno, nuestra recomendación es que todos los pacientes diabéticos deben examinar sus pies al final del día. Si usted no lo puede hacer, si no lo puede hacer usted mismo, busque a alguien de su familia para que le examine sus pies. Y cualquier alarma, aunque usted no sienta dolor, vaya donde su médico. Nosotros, claro, recomendamos la visita al podiatra 1 vez o 2 veces al año, en casos que no haya ningún tipo de complicaciones. En pacientes complicados, pues recomendamos cada 3 meses visitar al podiatra, especialmente para el tratamiento de sus uñas, la piel de sus pies, etcétera. ¿Dónde pueden encontrar la orientación tuya, José Rodríguez, tus consultas para ver todo lo que tiene que ver con la diabetes? Bueno, yo estoy en el Hospital de la Diabetes y también estoy en HS Medical Center, ahí nos podemos ver. ¿Y alguna dirección, algún teléfono donde la gente se pueda comunicar? ¿Algún correo electrónico y eso? Pueden escribir inclusive al Instagram, es JR Despradel. Ok. En el caso suyo, a mí doctor, es bien fácil también poner mi nombre en Google, ponerlo en Facebook, Instagram, donde sea, doctor Iván Silva, y nos van a encontrar ahí en las redes sociales y se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram, Facebook, YouTube. Nosotros tenemos ahí un sistema de inteligencia artificial que tú le escribes y te contestamos ahí. Está el robot ahí. Sí, señor. Bueno.